Soledad, jefa de la UAP, que nos acompaña hoy día también. Les damos la bienvenida a nuestro último capítulo de esta segunda temporada de webinars ABA UAP. El día de hoy nos acompañan Sonia del Real, Verónica Bravo, Rodrigo Niculcar, que nos van a acompañar con este interesante tema que trata sobre el trabajo en grupo versus el trabajo en equipo. Aquí ellos nos van a contar cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, cómo se deben utilizar, qué herramientas disponemos en el ABA y otras herramientas que podamos utilizar para poder desarrollar este tipo de trabajo con nuestros estudiantes. Así que cordialmente invitados a este último webinar de la temporada y le doy el pase a Verónica. Verito Bravo. Hola, Verito. Hola, Cristian. Bueno, vamos a avanzar. Como ya lo estaba mencionando Cristian, ¿cuáles son los objetivos de este webinar? Es conocer las características del trabajo en equipo, conocer algunas estrategias que permitan la implementación del trabajo en equipo y también conocer herramientas disponibles en ABA que nos permitan implementar este trabajo cuando nosotros estamos realizando nuestras clases. Y para comenzar, le voy a dar el pase a Sonia. Recibo ese pase, ya que estamos en un ambiente futbolero, dicen por ahí. Y para comenzar, ¿cierto? Vamos a activar un poco de conocimiento previo y de nuestra experiencia, ¿ya? Entonces los vamos a invitar a contestar algunas preguntas de manera colaborativa y vamos a pedirles que ingresen ahí en la pantalla directamente, si pueden hacer clic al link que aparece en su PPT, a ver si nos resulta este formato. ¿Sí? ¿Pudieron entrar? Perfecto. Entonces yo voy a dejar de compartir porque ahora va a tomar el control. Adivinen quién, el más tecnológico de todos los tecnológicos. ¿Cómo están? Vamos a ver si es que podemos ahí revisar. Bueno, la idea es que podamos, bueno, ahí con Sonia y Vero me van a ir imponeando la idea. La idea es que podamos estar respondiendo aquí, estoy aprovechando de jugar con esto, que podamos responder en esta ventana que está acá arriba, con unos post-it que se encuentran en este lugar, aquellas respuestas que tenemos de estas, o sea, podamos responder las preguntas que están aquí con alguna respuesta. Entonces, la primera pregunta que vamos a trabajar un par de minutos, así como vamos a irnos por 3 preguntas. La primera es, como docente, ¿cree que el trabajo en equipo es efectivo para desarrollar y o medir el aprendizaje? ¿Por qué? Entonces, la idea es que pensemos esto y podamos, sin conversar, podamos empezar a agregar acá una nota adhesiva y empezar a contestar esta pregunta. Entonces vamos a ir realizando primero un pimponeo y después vamos a ir conversándolo para avanzar a la siguiente pregunta y ahí vamos a hacer nuestro trabajo colaborativo. Así que los invito a que partamos a ir respondiendo. Entonces ahí, por favor, el que quiera partir, ahí tenemos a la iguana anónima, al hámster anónimo, al delfín y también tenemos al hurón. Así que por favor, si es que alguno de ellos puede ahí comenzar. Entonces, como docentes, creemos que el trabajo en equipo es efectivo para desarrollar y medir el aprendizaje. ¿Por qué? Si usted pone ahí sí y escribe el motivo. También puede colocar distintos colores para que podamos compartir esta primera pregunta. Si es que esto está en la página número 4 o 5, ojo, porque acá arriba se cambian las páginas, ¿ya? Entonces, usted se mueve acá arriba, tiene que ir a la Pero no página la número cambie. Pero no. 1. Estamos Página en la 1 1. de 5. La 1 de 5, por si acaso, porque cuando yo entré estaba en la 5. Así que en la 1 de 5. Alison, en el mismo PPT Rodrigo puedes. Ah, no, yo voy a Ahí. compartir. O copiar el link Sí, voy en a el chat. hacerlo. No, Puedo vamos a hacer. compartirlo en el chat. ¿Lo tiene ahí? Estoy. Bien. Acá. Ahí está. Perfecto. Bien. Perfecto. Ahí estamos, ahí, Laurona. Así que alguien más. Para darle un poquito a ver si es que lo podemos ir leyendo. Y Sonia, Eso. tú. Sí. A ver, dice por ahí.
Creo que es efectivo, pues el aprendizaje es social y la construcción colaborativa aporta al logro del aprendizaje. Hay una palabra importantísima, construcción y colaborativo. Dice, sí, es efectivo, pues prepara para la vida, también muy importante. Es muy efectivo, ya que al trabajar en equipo, los alumnos al desarrollar el o los trabajos distribuyen las actividades para un resultado final. Esta distribución es designando responsabilidades. Otra palabra clave ahí, responsabilidades, designación de funciones, ¿cierto? De todas maneras, el trabajo en equipo es fundamental para desarrollar competencias determinadas en el perfil de egreso del estudiante. Excelente. Y dice, porque permite medir no solo las competencias de especialidad, sino también las competencias de empleabilidad. Ah, competencias de empleabilidad. Ahí tenemos un elemento súper, súper importante que vamos a ir reforzando. Excelente. Súper. O sea, estamos todos de acuerdo en que el trabajo en equipo es efectivo, ¿cierto? Y que tiene mucha potencialidad. Impecable. Vamos a la segunda, Rodrigo. Entonces, la segunda pregunta dice, ¿qué beneficio usted destaca de esta modalidad? Entonces, la idea es que también podamos responderla de forma colaborativa y podamos construir esta respuesta. Vamos a ver cómo nos va con la iguana, el hámster. Hámster no respondió delante, ojo. Nosotros vamos cambiando la diapositiva, ¿verdad? Sí, ustedes tienen que Exacto, cambiarla al acá de paso la parte 2. superior. Ya. A la número 2, por favor. Le hacen clic en la parte superior y ahí pueden responder donde está el joven ahí animoso, ahí moviendo los dedos. Así que podemos responder. Es que, Rodrigo, ¿sabes qué? Por lo menos a ¿Mm? mí, tu persona me tapa el joven animoso que está ahí en Ah, ese... estoy todavía en pantalla. Estoy todavía en pantalla. Ah, perdón, Sí, perdón. Sí, entonces muéstranos el joven animoso. Pero voy a. Ahí sí, ¿no? Creo que me puedes mover. te sigues viendo tú ahí delante de la PPT. Yo lo Ahí Ahí, sí, vi. ahí ahí está el sí. joven animoso. Para La- eso es lo que la- decía Ah, Rodrigo. pero, pero yo era el joven animoso. Ahora, claro, podemos elegir ver a Rodrigo o a este joven animoso. Puede votar también ahí en el post. Vote uno, Rodrigo. ¿Pueden copiar el link en el chat? Es que yo estaba del celular hace un rato, no pude entrar al Ya. Wall Street. Perfecto. Ahora me Lo vamos a conecté. pegar. ¿Mm? Ya. Sí, Berito. Ahí Berito va a ir. Ya. Ahí. Vamos viendo cuáles son los beneficios que destacan ustedes. Dice el desarrollo de las habilidades sociales. Esta participación tiene responsabilidad y los prepara para la vida profesional. Acerca el habla a instancias laborales. Los estudiantes tienen instancias de reflexión, conversación y diálogo. Desarrollo de competencias de empleabilidad. Desarrollo de habilidades de interacción social, ya sea en modalidad presencial y remota. Esta modalidad permite que cada estudiante potencie sus capacidades, sus fortalezas y las complemente con la de sus compañeros. En realidad todos están viendo estos beneficios que son efectivamente, como dice aquí, desarrollo de las competencias de empleabilidad y como decían también en la pregunta anterior, no solo desarrolla estas competencias o estas habilidades para la vida estudiantil, sino que para la vida y luego para insertarse en el campo laboral. Estos profesores tienen muy, muy claro, ¿verdad?, las características y los beneficios que tiene esta estrategia, ¿verdad? Así que pasemos a la tercera pregunta. Entonces, en la parte superior tienen que mover, que dice, tercera pregunta, ¿qué dificultades ha enfrentado con este tipo de actividad? Entonces, que Cuando todas las implementan un problemáticas. trabajo en equipo, si esto es así de beneficioso, ¿qué dificultades? ¿Con qué se han encontrado?
Vamos a ir mirando ahí las respuestas. Dice, trabajan algunos, pocos, no siempre todos en el equipo. Dinámicas relacionales poco efectivas. Perfecto, no siempre funciona tan bien, siempre que alguno de los participantes no se responsabiliza y el trabajo final no es óptimo. A veces hay un estudiante que trabaja poco o directamente no aparece. ¿Te pareciera ser que la experiencia nos dice que de repente unos hacen una parte, otros hacen otra, otros simplemente no están allí? Miren, el líder siempre es el mismo. Dice por acá, falta de compromiso de los estudiantes con su equipo, dificultades para resolver diferencias de opinión, la disposición de los alumnos de salir de su zona de confort y darse el ánimo para conectarse y relacionarse con sus pares. Después tenemos, voy a abrir acá, que no veo algunas cosillas por aquí. Otro dice, no se comprende el concepto de equipo. Eso es muy interesante. A otros alumnos les gusta trabajar solos. Falta de comunicación. Perfecto. Miren, mayormente dificultad para motivar a todos para trabajar colaborativamente. Dificultad para asumir diferentes roles dentro del trabajo grupal. A veces solo esperan recibir órdenes para trabajar, no tienen iniciativa. Miren, les llama la atención que si bien todos reconocimos situaciones o características positivas del trabajo en equipo, la página que más se llenó, nuestra pizarra que más se llenó fueron las dificultades y que parece que salieron bastante rápido. La experiencia parece que nos ha demostrado que tenemos algunas dificultades. Y justamente a esa reflexión los queremos llevar. ¿Por qué tenemos estas dificultades? ¿Por qué nosotros nos enfrentamos, y yo creo que todos coincidimos en que tenemos estudiantes que trabajan más, otros que trabajan menos, que no se pueden poner de acuerdo? Imagínenselo eso ahora, en esta situación en que si bien estamos en pandemia o más o menos, ¿cierto? De igual manera, ya está instaurado una forma de trabajo que es más online, ¿cierto? No necesariamente se juntan las personas. Si ya es difícil hacerlo de manera presencial, pensémoslo cómo se organizan los chiquillos para trabajar. Probablemente nosotros mismos tenemos experiencias, ya sea en nuestros estudios de educación superior o en el colegio, como cuando uno se organizaba para hacer una disertación donde le decía, ya tú haces esta parte, tú haces esta otra, ¿cierto? Y ahí entonces nos íbamos armando. Entonces, si nosotros miramos estos post-its, ¿cierto? Podemos identificar diferentes como dificultades que podríamos agruparlas. Por ejemplo, en que se pongan de acuerdo. Hay un tema comunicacional ahí importante, ¿cierto? Por otro lado, tenemos el problema de la participación. También puede ser, ¿cierto? Que puede ser una participación mayor y menor, pero también está la participación nula. Vamos a integrar un concepto que a la Vero le da un poco de risa, pero que lo hemos estado conversando, que no sé si han oído ustedes este término del estudiante mochila, que los grupos llevan, ¿cierto? Que siempre como que hay un estudiante que no aporta mucho y que al final nosotros lo vemos dentro de este equipo, pero que usted a lo mejor puede saber como docente que no ha hecho mucho o no ha hecho simplemente nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? Si no, pero, Yo iba a comentar que las dificultades que aparecen aquí, muchas de las dificultades que ustedes manifiestan y que en realidad todos percibimos, tiene que ver un poco con esto de el trabajo en grupo y hacerlo como trabajo en equipo. ¿Ah? Esto aquí está como el meollo del asunto, y la verdad que nosotros como profesores, ¿verdad? Tenemos que guiar a nuestros estudiantes para que este trabajo en grupo, con toda esta problemática que aquí ustedes han levantado, ¿verdad? Y que todos reconocemos, se transforme en el trabajo en equipo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación.
¿verdad? Así es. Entonces, les vamos a pedir que vuelvan al Teams, ya que salgan de ahí de la página de Jamboard. Jamboard. Y Jamboard. Entonces, la idea es que acá tenemos dos cuadros. Tenemos un cuadro donde dice en grupo y en equipo. Y ahora en conjunto, trabajando nosotros ahora en equipo, vamos a tratar de ver estas actividades que están aquí y parte de las que ustedes mencionaron, si son en grupo o si son en equipo. Entonces ahí, a ver si es que nos pueden ayudar. ¿Cierto, Sonia? Sí. Una de las dificultades que ustedes nombraron tiene que ver con el nivel de participación en las tareas asignadas, ¿ya? Cuando nosotros reconocemos que hay estudiantes, y a lo mejor ahí Rodrigo nos puedes ayudar a sacar algún post-it del anterior que represente esta diferencia en los niveles de responsabilidad o trabajo, ¿cierto? Lo vamos a poner. ¿Dónde creen ustedes cuando sucede esto? Que un estudiante hace la mitad del trabajo y 3 estudiantes hacen la otra mitad, o un estudiante hace todo el trabajo y otro hace las referencias bibliográficas o hace la portada. También sucede de repente. O un porcentaje menor. ¿Eso es propio de una actividad en grupo o en En equipo? grupo. En grupo. En grupo, dice Cristian. Ahí ¿Sí está. o no? Falta de compromiso. Ciertamente hay una falta de compromiso, hay una falta de distribución, ¿cierto? De responsabilidad en el trabajo. Y cuando estamos frente a una situación de trabajo en grupo, esto es muy normal que suceda porque no hay una organización, ¿cierto? No hay un, un proceso determinado, delimitado, organizado y guiado por el docente para que esto no suceda de esa manera. Pensemos cómo sería en equipo. ¿Cómo ustedes definirían el trabajo en este nivel de participación? ¿Cómo sería en un equipo? ¿Sería siempre así como todos en el mismo porcentaje? ¿Habría alguna variedad? Alison. Em, yo creo que en equipo lo más importante, creo yo, es definir roles. No necesariamente todos hacen el mismo porcentaje de trabajo, sino que distintos tipos de trabajo, pero que se van apoyando, digamos, y complementando entre ellos. Perfecto, Entonces, súper ¿cómo ahí sería? estamos. Definiendo Definición de roles. roles, definición de roles. En el trabajo entonces en equipo, no todos tenemos por qué tener la misma misión, ¿cierto? Sino que podemos asignar roles, perfecto. Y eso nos asegura, ¿cierto? Que el equipo funcione de manera ordenada y que todos tengan una responsabilidad, que a lo mejor puede ser con un nivel de porcentaje así como de a ver, ¿cómo decirlo? En cantidad de actividades puede ser distinto, pero sé que mi compañero va a responder y va a hacer esta parte o esta otra, ¿cierto? Cristian, y ahí Alison nuevamente. No, era lo mismo. También iba a hablar de la definición de los roles. Perfecto. Alison, Sí, con respecto a la definición de roles, también lo importante aquí es que ellos, por ejemplo, sepan cuáles son sus fortalezas. O sea, antes de definir roles, conocerse como equipo y saber cuáles son las fortalezas de cada uno y ahí definir los roles más adecuados. perfecto. Entonces, conocer fortalezas. Eso implica, ¿cierto?, que los estudiantes tienen que conocerse. Y que la comunicación también dentro del equipo es súper importante. Vimos en los posts que ustedes también pusieron anteriormente, de repente la falta de comunicación eh, es una dificultad. Cuando definimos los equipos, la comunicación es súper importante porque como dice Alison, que cada uno exprese y diga dónde se siente más cómodo desarrollando cuál rol dentro del equipo, los ayuda a llevar adelante el trabajo que tienen que realizar sin imposición, porque de repente si a alguien le imponen que realice alguna tarea que realmente él no está con las fortalezas para hacerlo, entonces no va a ser fructífero.
En cambio, si se distribuyen las tareas en la medida que cada uno se sienta más confiado y tranquilo para hacerlo, va a ser mucho mejor y el trabajo va a fluir. Y así la responsabilidad, una vez más, no cabe solo en uno, en el líder, o quien sea, en un, dos, tres personas, sino que cada uno tiene su misma cuota de responsabilidad, que eso es lo que persigue, ¿cierto?, el trabajo en equipo. Ahí en el chat Sole nos dice, ¿cierto?, que estas tareas, estas responsabilidades tienen que ser distribuidas y levanta una problemática que ahí le vamos a pedir también ayuda a Rodrigo, que dice que es complicado en formato virtual que se conozcan, ¿no? De hecho, que se conozcan entre ellos. Muchos de nuestros estudiantes, sobre todo los que iniciaron este proceso de estudio en nuestra institución o en otra, en el año pasado, cuando ya estábamos en pandemia, hay algunos que nunca se han visto de manera presencial. Habrán chateado, se habrán visto en Discord, en una serie de plataformas, pero de manera presencial no. Y entonces, claramente, eso dificulta esta asignación. E incluso también nos lo dificulta a nosotros como docentes porque nosotros muchas veces tampoco los conocemos, porque conocemos lo que ellos nos quieren mostrar en la clase, ¿no? O en un correo. De repente nos sucede, y sé que por ahí personas cercanas les ha pasado, donde vemos a estudiantes en clase y contestan poquito en el chat y de repente tienen que entregar una tarea, un trabajo en un video o en algo y descubrimos que el estudiante tiene una gran habilidad para comunicarse o tiene ciertas características que nosotros de repente por medio de la virtualidad no somos capaces de conocer. Exactamente. Ahí Sí, por Cristian Geria acá. nos manda un mensajito también. Sí. ¿Rodrigo? No, iba a comentar que, bueno, ahí, bueno, hay muchas formas de poder trabajar con esto. Bueno, hay instituciones que, por ejemplo, cuando son los trabajos en equipo, lo que hacen es fortalecer, por ejemplo, cuando no se conocen, eh, ven el tema de que se presenten previamente en una misma asignatura a través de un foro. Y en este foro generalmente se presentan al inicio de la asignatura con algunas preguntas clave que hacen los mismos docentes. Por ejemplo, ¿qué fortalezas tienes? ¿Qué te gusta hacer de repente en otro tipo de ambiente? Eh, ¿Qué habilidades tienes? Colocar tu foto, que hable un poco de ti, y con eso, entre comillas, las personas se van conociendo de cierta forma muy, muy general. Ahora, efectivamente, los trabajos en equipo que son a distancia, ese es como el medio para, entre comillas, conocerse, y hay otras herramientas externas que existen como unas plataformas que son como tipo video, tipo como el TikTok, donde también existen para poder hacer presentaciones entre los alumnos. Hay una que se llama Fluid, me parece que es, lo tengo por aquí, que lo voy a colocar un ratito mejor en el chat ahí para validarlo, que justamente es como para poder presentarse en video. Entonces con eso, entre comillas, se presenta frente al curso, el profesor lo conoce, los estudiantes se conocen entre sí y es una forma como, entre comillas, tener un acercamiento más cercano. Voy a buscar el nombre bien para colocarlo ahí. Eso, Cristian. Sí, Cristian nos dice, entonces la conformación de los equipos tiene que ser por capacidades y no solo por afinidad. Esa es una problemática, ¿cierto? Que muchos de nosotros como docentes nos enfrentamos cuando decimos vamos a hacer un trabajo en equipo y la primera la primera forma de agruparse que tienen los chiquillos es por afinidad, por amistad, ¿cierto? Y pasa mucho, no sé si ustedes se habrán fijado, yo creo que sí, que cuando inicia el semestre o inician los cursos, se juntan y tienen algunas crisis los grupos y cuando ya vamos al segundo trabajo, buscamos otro equipo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, pareciera ser que hay amigos para hacer un tipo de actividades y compañeros de curso para hacer un trabajo. Uno se van encontrando y a la medida que pasa el tiempo van generando equipos y muchas veces cuando uno dice en una clase vamos a hacer un trabajo en equipo de 3 personas y el grupo es de 4, se produce una tragedia, ¿cierto? Porque no queremos abandonar este cuarto integrante porque ya es parte de nuestro funcionamiento. Entonces, acá también se nos Yo, abren algunas dificultades con eso, porque, al tiro Rodrigo, porque ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando nos pasa eso? Cuando un equipo dice, profe, y si nosotros somos 4 porque trabajamos bien, ¿cómo podemos ir resolviendo? La verdad que nosotros no tenemos la respuesta a esa problemática, pero vamos a darle algunas pistas, tips que podemos usar
para poder decidir frente a esto? Rodrigo. No, respecto a lo que comentabas antes de la conformación de equipos, bueno, hay dos formas de, como tú dices, de repente conformar equipos por afinidad es súper complejo. Y en muchos casos, por ejemplo, yo estoy en las asignaturas que son de innovación y emprendimiento, generamos grupos a partir de encuestas de habilidades. Hay distintos tipos de encuestas que te permiten determinar, bueno, esta persona es más líder, este es como más un buscador de información, este es un poco más como este otro perfil. Entonces, que te permiten un poco organizar los equipos y que el profesor los arme. También existen las conformaciones aleatorias, y en ese sentido el ABA nos permite generar grupos de manera aleatoria. Solamente lo voy a nombrar para que, si es que alguno no ha trabajado con la herramienta grupos en el ABA, existe para poder conformar grupos y de esa forma que sea efectivamente aleatorio y no dependa como tú decías, estos grupos de amistad o grupos que son solamente los que me llevo bien, sino que también como para que puedan quizás compartir y aprender en el fondo esta habilidad que en el fondo en el mundo laboral ellos van a tener que tenerla, que es trabajar con cualquier persona, independiente que sea el más cercano o no. Está el botón grupos y acá hay uno que se llama inscripción aleatoria. Esta inscripción aleatoria lo que hace es que en el fondo configura grupos dentro del ABA para que puedan trabajar para una evaluación o más de una evaluación y ahí ya no depende del profesor, solamente como tú decías Sonia, yo creo el grupo y coloco acá abajo en la parte inferior cuántos son los miembros que yo quiero por grupo. Quiero número de alumnos por grupo 4 o cuántos grupos quiero tener, que también podría ser una opción. Y acá también me determina si es que yo quiero que estos grupos me queden con los restantes, los grupos que faltan, colocarlo en un grupo aparte, si lo agrego manualmente, generalmente uno lo deja como que los restantes lo distribuye entre los grupos. Si yo hago esto, voy a cambiarle el nombre porque yo ya tengo otros grupos acá, grupo prueba. Lo que me genera el ABA son grupos de trabajo donde cada uno de ellos va a tener un espacio individual y se van a distribuir de forma aleatoria y, entre comillas, homogénea, cada uno de los miembros de los grupos para que puedan participar. Y ahí entre ellos, bueno, está la estrategia y metodología para que se transformen en un equipo y no en un grupo. ¿Ya? Eso, Sonia. Es importante, Rodrigo, que tengamos súper claro que ahí en el ABA, cuando se generan estos grupos, se crea como un ABA interno donde el equipo tiene, ¿cierto?, las herramientas para tener su propio foro, su propio blog, etcétera, etcétera, compartir archivos entre ellos mismos, ¿cierto? Todo lo que ahí está mostrando Rodrigo. Incluso una Oye, sala de Collaborate, no sé si todo eso ya está disponible o no, pero disponible para sí, ellos. de hecho, sí, o sea, lo que comenta es que acá efectivamente, en la gran mayoría de los cursos, cuando viene habilitado, podemos generar este Collaborate donde ellos se pueden reunir en el momento que quieran. E incluso podemos tener una reunión con el profesor en esta sala, solamente este grupo, y que quede grabado solamente para ellos esa reunión, lo que permite que, por ejemplo, hagan una presentación y que además quede todo el feedback ahí guardado, cosa que no se puede hacer cuando está en el Collaborate común, sino que este es como un Collaborate, pero de ese grupo. Y también, como mencionaba, están los foros y están los blogs, están los wikis y tableros de discusión. Y también hay un espacio de intercambio de archivos que es como una especie de Google Drive para los archivos de ellos. Entonces pueden permanecer con sus archivos acá internamente, mostrarlo a uno. Pueden también tener este tablero para presentarse, mostrar qué características tienen, discutir un diario o un blog donde pueden quedar evidencia de, por ejemplo, lo que están haciendo en este trabajo en equipo. Y uno como profesor está revisando ahí en ese blog, mira, van en esta etapa, van en esta otra, qué es lo que han hecho, qué es lo que han avanzado y qué es lo que no, a través de este trabajo colaborativo, que sean evidencias. Y qué otra cosa más está aquí, eso. Básicamente esas son las herramientas. Es No sé súper si Rodrigo, queréis... importante Sí, utilizar esta herramienta que está en el ABA porque permite sistematizar el trabajo, ordenarlo y que todos los integrantes tengan las mismas posibilidades de acceder al avance que llevan, ¿verdad? Y poder compartir también con el profesor esto de que se puedan reunir, que se pueda grabar la reunión mientras están por Collaborate es
es una ventaja que tienen a hacer los grupos que lo hagan por fuera, por WhatsApp, por qué sé yo, por otras plataformas, ¿verdad? Porque es necesario ir guardando cada una de las evidencias para así llevar un orden y poder ir mejorando el trabajo que ellos están haciendo en el grupo. Por lo tanto, nosotros como profes, igual es importante que entremos y revisemos esto cómo funciona, cómo se crean los grupos, para poder luego más con propiedad, ¿cierto? Insistir a los chicos, a los alumnos, que ellos puedan o tienen que hacerlo a través de esta herramienta que está en el ABA. ¿Eh? ¿Sole? Rodrigo, ¿Sí? no, sabes que también si aplicamos lo que hemos conversado en los otros webinars, también es importante que en la medida en que si yo quiero que mis alumnos se desarrollen la capacidad de trabajo en equipo, tengo que estar poniendo el foco en el proceso y no en el producto, porque eso es lo que mayormente hace conflicto entre ellos, y yo como profesor desde mi planteamiento siempre lo estoy llevando como equipo a llegar a un producto. Entonces, en ese sentido, ocupar estrategias que los hagan vivir más el proceso y que en el fondo el aprendizaje sea el trabajo en equipo. Porque si yo me reúno con otras 4 personas y en realidad el único fin es que tenemos que hacer una presentación, ahí no me dedico a conocer al otro, porque estoy centrada en el logro. ¿Ya? Claro. Eso Justamente. es como súper, porque lo hemos conversado harto en los otros webinars, Sí. la evaluación de proceso, la evaluación de resultados y todo eso. Entonces, también integrar lo que hemos visto en los otros webinars en este último es súper importante. Justamente ahora, como estamos construyendo esta definición, vamos a poner en primer lugar, ¿cierto?, el rol del docente, porque nosotros somos los encargados de ir acompañándolos. Y tal como decía Leo en el chat, que dice, en todo caso es importante que se pueda trabajar con todo tipo de personas, es parte del trabajo en equipo. Tenemos que nunca olvidar que estamos preparándolos para el mundo laboral también, o sea, ese es nuestro foco y vamos construyendo como personas. Y en ese sentido tenemos que estar dispuestos a ir, que nuestros estudiantes estén dispuestos a ir aprendiendo esta fase. Y ahí nosotros tenemos un rol fundamental. Entonces, como la semana pasada Rodrigo decía también al terminar el webinar, estas herramientas son un medio, ¿cierto? Aquí también son un medio. Y nosotros somos los encargados de ir monitoreando aquello. Porque todas las problemáticas que ustedes levantaron tienen que ver muchas veces con la responsabilidad de los estudiantes, ¿cierto? Pero ¿dónde está también mi responsabilidad como docente en ir ayudando a este proceso, que es que el estudiante entienda que el conseguir el producto es, tal como decía el Sole, producto de un proceso, y ahí está el aprendizaje. Entonces, la idea de esta comparación, ¿ya?, es que podamos distinguir que justamente todas estas diferencias que hay en el trabajo en grupo, donde las personas trabajan de manera independiente, donde nos repartimos a lo mejor las acciones, etcétera, no nos va a llevar a un trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo debe ser colaborativo, organizado, ¿cierto? Y que las etapas de este trabajo en este equipo sea justamente sistemático, porque hay un proceso, hay una consecución de etapas que es conocida no solo por el docente, sino que por el estudiante, y que podamos ir llevándolo, ¿cierto? Y acompañándolo en este proceso. Y también saber que cuando este proceso tiene dificultades, nosotros tenemos que tener herramientas para enfrentar estas dificultades, porque muchas veces los chiquillos al final nos dicen, no, profe, es que fulanito no participó. ¿Y por qué yo no me enteré como docente antes en el proceso de que esto sucedía? Porque a lo mejor no creé las instancias de conversación, ¿cierto? Y por eso que ahí es súper útil este como mini collaborate que tienen los chiquillos como equipo, y lo que decía Vero, y estar nosotros como docentes monitoreando para ir viendo qué pasa, y que ellos sepan que nosotros vamos a estar monitoreando y que va a haber una etapa, una fecha X donde vamos a hacer una coevaluación, donde vamos a hacer, ¿cierto?, una conversación acerca de, vamos a mostrar avances y tengo que ir modificando, ¿cierto? Y como grupo entendiendo cuáles son las dificultades. Entonces, justamente a eso, esa reflexión es la que los queremos llevar en esta comparación que hicimos en conjunto, para ir ahora ya
afianzando estos conceptos. Y en este versus que tenemos del trabajo en grupo y el trabajo en equipo, nosotros también como profesores, ¿verdad? Como docentes, también tenemos nuestra parte, ¿cierto? Porque en el trabajo en grupo nosotros decimos, ya, hagan este trabajo en grupo y ustedes se las arreglan como puedan y uno hace la parte A, el B, el C, luego la suma de todas las partes nos entrega un producto, ¿verdad? Y nosotros lo recibimos, lo evaluamos, etcétera. Pero en cambio, el trabajo en equipo, nosotros como docentes también tenemos un rol, que no es solamente entregar las indicaciones de lo que queremos, ¿verdad? Sino que somos también parte del proceso, ¿ah? Y nosotros como docentes tenemos que guiar y acompañar. ¡Hoy se me fue la imagen! Es que estoy cargando estoy cargando el PPT para llegar, Berito, a eso. Ya. No, que también es importante que los profesores tengamos súper claro y seamos conscientes de que este trabajo en equipo, el profesor también es como, digamos, parte del equipo y parte del proceso. ¿Ah? Es súper fundamental porque somos los que vamos guiando. No hacemos el trabajo con ellos, sino que los vamos guiando y vamos procurando que este grupo o este grupo de personas, ¿cierto?, avance en la consecución de las tareas que tienen que hacer, ¿cierto? Y ahora nosotros vamos a ver justamente cuál es nuestro rol. Cuando los chiquillos, nosotros queremos que ellos tengan o realicen estos trabajos en equipo, ¿cierto? Lo primero, obviamente, no podemos llegar a improvisar y llegar, ya chiquillos, hoy día vamos a trabajar en grupo, o vamos a hacer un trabajo en equipo, así como 8 ¿qué hago hoy día? Ya, chicos, vamos a hacer un trabajo en equipo. No, esto es una tarea que se planifica, ¿ah? Tiene toda una planificación y nosotros de antemano tenemos que ver todo el proceso. ¿Sonia? Está muteada, Sonia. Ahí me acabo de dar cuenta, perdón. También como docentes, ¿cierto? Tenemos que dominar técnicas, estrategias que faciliten este trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, como las herramientas que Rodrigo nos ha mostrado, los aspectos del Collaborate, algunas otras que tenemos Google Drive, ¿cierto? Hoy en día tenemos una gran cantidad de plataformas que nos sirven para trabajar. Por ahí también Rodrigo nos puede contar de Miro, del mismo... ¿cómo se llama el que ocupamos? Jamboard, se me olvida, yo soy un poco desmemoriada. ¿Dónde vamos? ¿Cierto? Donde queda registro, lo que decía la Vera hace un ratito, queda el registro. Entonces, nosotros tenemos muchas herramientas para después ingresar a estos espacios y mirar. Simplemente en el Google Drive queda ahí cuando uno saca algo, borra algo, cambia, queda ahí todo anotadito, ¿cierto? Con este registro y podemos ir monitoreando, pero es importante que no solamente vayamos, perdón la expresión, controlando quién participó o no, sino que trabajando con esa participación. O sea, a ver, ¿qué se hizo aquí? ¿Por qué sacaste esto? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo lo conversaron? Ir, ¿cierto?, siendo parte de este trabajo. Ahí tenemos otro, Vero. También dice, distribuye los tiempos asignados al trabajo de los equipos. O sea, no solo quedarme quizás con el equipo que más me requiere, que más me llama, el más presente, sino que yo también tengo que distribuir mi tiempo con todos los equipos que tengan ese curso, ¿cierto? El tiempo que vamos a dedicar a la presentación final, a la discusión plenaria, a la síntesis final, que sea algo distribuido equitativamente para todos los equipos también por igual, cosa que uno no se vaya a sentir más favorecido que el otro, ¿verdad? Más o menos favorecido. También es súper importante tener claro nuestro rol. Muchas veces nuestros estudiantes, cuando nosotros les ofrecemos una retroalimentación, ellos esperan que uno les corrija el trabajo y les solucione los problemas. Y en realidad nuestro rol dentro del trabajo en equipo es ser una guía, ¿cierto?, de este trabajo, limitándose a asesorar, a aclarar dudas, pero ayudando a que ellos sean quienes descubran, ¿cierto?, cómo tienen que seguir avanzando. Por lo tanto, también los estudiantes preguntan de maneras muy particulares para obtener la respuesta que ellos buscan, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a esto para que en realidad sea un descubrimiento en conjunto de ellos como
como equipo, y eso claramente es importante, tiene que partir desde nosotros. Y vamos al último. Y por último, también nosotros como docentes tenemos que actuar como moderadores en la discusión que tiene el equipo, tanto de las ideas, ¿verdad? Un poco lo que dice recién Sonia, como también cuando ellos tienen problemas, ayudarlos a que ellos mismos resuelvan sus propios problemas y que no digan, profe, vamos a echar a este alumno, a este compañero porque no está cooperando, no sé qué, sino que ser capaces que entre ellos haya comunicación, guiarlos en las conversaciones que ellos pueden tener y puedan resolver sus conflictos internos por una parte, y también que ellos sean capaces de ir discutiendo por dónde van a ir siguiendo el camino para consolidar lo que están haciendo. Claro, aprovechar los problemas para llevarlos al aprendizaje, justamente. Y para eso, ¿cierto? Tenemos que tener herramientas, tenemos que estar conscientes de que es necesario, ¿cierto? Tener esta planificación, tener ciertos instrumentos que nos permitan guiar esto, listas de cotejo, escalas de valoración, una carta Gantt de trabajo que sea conocida por todos, son herramientas que nos van a facilitar y sobre todo que les van a facilitar al estudiante para tener esta organización, porque muchas veces nuestros estudiantes lo que graban es fecha de entrega, porque nosotros también dejamos que eso suceda así. Entonces nosotros decimos, ya, esta es la fecha de entrega, pero durante toda, y ojo, que de repente nosotros se nos olvida, por tiempo, por lo que sea, dar espacio en la clase para trabajar en esta tarea. Porque si nosotros no damos ese espacio, claro, el estudiante se preocupa de que tiene que entregarlo en una fecha X, pero tenemos que incorporarlo, porque como el trabajo en equipo es una forma de aprendizaje, es parte de nuestras sesiones en clase, porque estamos guiando el aprendizaje de esa manera. Y acá, Vero, entonces tenemos un cuadrito. Sí, en base a todos los posts que ustedes completaron o escribieron al inicio durante lo que llevamos de este webinar, ¿cierto? En general, aquí es un cuadro descriptivo bastante visual donde tenemos las características de un trabajo en grupo y un trabajo en equipo. ¿Ah? Primero tenemos que, por ejemplo, en el trabajo en grupo son pocos los que participan, o sea, eso ustedes también lo reconocen. En cambio, en el trabajo en equipo, la participación es equitativa, como ya dijimos, se van distribuyendo los distintos roles, ya sea por las capacidades o habilidades que tenga cada uno de ellos. Sonia, ¿sigues? Ok. Bueno, en la misma línea, el trabajo independiente, trabajo colaborativo, ustedes lo ponían ahí, ¿cierto? Nosotros este cuadrito lo hicimos ahora con todas las respuestas que ustedes dieron, ¿cierto, Vero? No lo Así teníamos es. preparado, por eso que es igual a lo que ustedes dijeron. Por eso no nos vamos a detener tanto en esto. Pero fíjense aquí, y ahí en el medio, para que lo deberíamos haber puesto más grande, quizá no. En el trabajo en grupo muchas veces el rol es más pasivo del docente. En el trabajo en equipo estamos ahí, siempre, monitoreando, apoyando, organizando y ayudando a que el estudiante lo haga después por sí solo. Que después también ahí vamos ahora a pasar a una etapa donde vamos a proyectar un poquito los aportes de esto en el estudiante como tal. Uno de los grandes problemas del trabajo en grupo es la falta de comunicación, porque efectivamente los estudiantes no se comunican o no saben el uno del otro, no saben en qué están y cada uno hizo su parte y llegará el día en que los junten, alguien se encargará de juntar lo que hizo cada uno, ¿verdad? Pero en cambio el trabajo en equipo durante todo el proceso es un trabajo donde la organización de los tiempos y las responsabilidades tiene que existir. De lo contrario, el equipo no funciona. Y por último, lo que hablaba y lo que decía la Sole, en el trabajo en grupo, el foco está en la calificación. ¿Ah? ¿Qué nota vamos a sacarnos después de entregar esto? En cambio, en el trabajo en equipo, lo que vale es todo lo que se aprendió en el viaje, en el proceso. Independiente, y si trabajaron bien y el proceso estuvo bien guiado y todos tuvieron una buena participación, obviamente que el resultado va a ser absolutamente bueno, no cabe otra posibilidad. Y van a aprender, que es lo más importante. Entonces, cuando nosotros
vemos las potencialidades del trabajo en equipo, también vemos que esto va a impactar, por supuesto, positivamente a los estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a tener en el trabajo en equipo, ¿cierto? No me quiere hacer caso, no quiere avanzar. Ahí. Mayor generación de ideas. Por supuesto, esto implica que estamos comunicándonos. Yo creo que todos lo hemos vivido en nuestro trabajo, nosotros aquí en la oficina también, ¿cierto? Una idea y vamos el otro con otra y el otro con otra y vamos completando. A eso, ¿cierto? Nuestros estudiantes también tienen que llegar, van a poder llegar y tenemos que darles las instancias para que lo logren. Por lo mismo, hay un aumento de creatividad. Nosotros al momento de escuchar al otro se nos ocurren nuevas ideas, etcétera. Entonces, vamos generando este vínculo. Pero Comunicación asertiva, por lo tanto, como estamos todos con el mismo foco, estamos en el mismo ambiente, estamos comprometidos, ¿verdad? Todo lo que nosotros vayamos comunicando va a ser asertivo y pertinente a lo que vamos a hacer. El aumento del compromiso, o sea, yo me comprometo con todo mi equipo, ¿verdad?, a sacar adelante esta tarea y no solo una parte. y eso nos permite, ¿cierto?, alcanzar los objetivos, metas en conjunto, metas que tienen que estar claras al principio de esta tarea, ¿cierto?, que el docente tiene que planificar y mostrar claramente para este avance. Y eso mismo, al ver que ellos van avanzando, que van cumpliendo metas, nos va a permitir, ¿cierto?, aumentar la motivación, mantener, ¿cierto?, este entusiasmo y ver si vamos avanzando. Y si hay un problema, lo pudimos solucionar. Hay una motivación porque no nos vamos a derrumbar. Si un integrante tiene alguna dificultad, todos juntos, ¿cierto? Lo vamos a apoyar y vamos a salir adelante. Por lo tanto, vamos a estar trabajando en esto y entonces, como tenemos que apuntar al ámbito laboral, vamos a tener una mayor productividad en todos los ámbitos, no solamente en lograr el producto que queremos, sino que para nosotros como docentes lo importante en el aprendizaje. Y ellos van a aprender, ¿cierto?, cómo funciona esto y lo van a poder aplicar en el mundo laboral. Porque, y ahora para ir terminando, porque ahora que terminemos justo en el tiempo, Berito, que fue nuestro compromiso, Sí. ver la mirada institucional, porque esto no es que a nosotros se nos ocurre, claramente estamos todos súper, súper convencidos de que el trabajo en equipo es una gran oportunidad, pero también tenemos que situarlo porque muchas veces los chiquillos, cuando uno trabaja con algunas metodologías, ¿cierto?, donde ellos tienen que estar ahí actuando, participando, etcétera, dicen, pero si el profesor, ¿cierto?, nos hizo este trabajo y él no hizo clase, ¿ah? Pero esto no es antojadizo, esta es una forma de trabajo que desde la mirada institucional, por supuesto, tiene su respaldo. Entonces vamos ahí a recordar y para cerrar este webinar, como nuestra institución, ¿cierto?, mira, y por lo tanto entonces nosotros trabajamos en ella con esta competencia que ustedes decían hace un ratito, esta palabra Exacto. clave. Y es por eso que nosotros debemos integrarlo en las actividades que nosotros tenemos durante cada uno de los semestres, ¿verdad? Porque el trabajo de equipo es una de las competencias transversales que la institución ha declarado, y no solo en algunas carreras, sino que en todos los perfiles de egreso, por lo tanto, debe estar presente. Ahí. Y con todo lo que hemos revisado, no podemos dejar de definir lo que es para nuestra institución esta competencia. ¿Qué es el trabajo en equipo para nuestra institución y como competencia de empleabilidad, cierto? Se define justamente como la capacidad de integrarse, no solo de participar, de ser así parte de algo, sino que de integrarse, que es muy distinto al concepto, y de colaborar de forma activa, ¿cierto?, de todos los integrantes, incluido el docente, en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones. Entonces, no solo en nuestra asignatura, no solo en nuestra carrera, sino que después cuando estemos en el mundo laboral, después cuando en realidad en la vida misma, ¿no? Sí, sino todo esto tiene que ser colaborativo. Podemos dar muchos ejemplos de instancias más bien personales, ¿cierto? Que necesitamos contar con el otro, porque ahí sí estamos colaborando y construyendo y caminando hacia un objetivo común,
que es la clave. Si tenemos un objetivo común, es mucho más fácil trabajar en conjunto porque sabemos hacia dónde queremos llegar y podemos entonces tomar decisiones que nos permitan, que nos ayudan a llegar a ese camino. Perito. Sí, y en la medida en que nosotros lo vamos haciendo más habitual, esta metodología de trabajo en cada una de las asignaturas que tenemos, cada uno de los profesores, esto se va haciendo, se va facilitando el trabajo también, ¿ah? Porque hay que decirlo y hay que reconocerlo, no es fácil, ¿ah? No es fácil para los estudiantes trabajar también con un grupo de personas que quizás no son sus amigos, porque es mucho más, o sea, a nosotros también nos pasa como adultos, ¿cierto? Como profesores, nosotros con la Sonia tuvimos que hacer hace un tiempo atrás un trabajo y nos pusieron unos integrantes que nosotros dijimos, no queremos. Entonces, claro, o sea, si nos cuesta a nosotros, ¿qué decirle a los chiquillos, verdad? Pero en la medida, o sea, igual los aceptamos a la gente del grupo. Pero ahí, justamente, hicimos un trabajo en grupo, porque como que nos dividimos las tareas, no fue un trabajo, no formamos un equipo de trabajo donde todos tuvimos una meta en común, sino que fue cada uno hace una parte y entregamos un producto. Pero aclaremos que nosotras sí trabajamos colaborativamente. Sí, no pudimos nosotros integrar a trabajamos los como otros equipo, y lo intentamos. Sí, no, pero lo que me refiero es que igual es difícil, por lo tanto igual esto tiene que ser tiempo, o sea, desde el primer año, desde el primer semestre, empezar con estas metodologías, acostumbrar a los estudiantes, cosa que cuando ellos terminen sus carreras, ¿cierto? Todas sus asignaturas, ellos lo tomen como algo tan natural, tan habitual, que ya tengan la competencia así impregnada en su piel y se puedan integrar y desarrollarse exitosamente en el mundo laboral, que en el fondo es lo que nosotros queremos que suceda. Súper. No sé si tienen alguna consulta, comentario final. Rodrigo ahí en el chat dejó, ¿cierto?, los links de algunas herramientas para que las podamos ir conociendo. Ya nos prometió que va a ser un webinar de Miró, así que ahí nos vamos a, vamos a estar atentos porque es súper, además que es muy visual, ¿no? Con los post-its para allá, para acá, y es bien, que también hay que buscar que el chiquillo se motive a usar estas herramientas y que nos sirva para organizarlo. Así que les agradecemos y ojalá podamos compartir con ustedes, y si necesitan algún apoyo, Rodrigo siempre dispuesto a explicarnos cómo funcionan estas herramientas, siempre dispuesto. Y Cristian se ríe, pero él también está dispuesto a explicar estas herramientas. Sí. Querida Sonia y Berito, no sé si Rodrigo estará por ahí también. Agradecerles mucho por su exposición, por su webinar. Gracias por hacernos también participar y entender esto que es el trabajo en equipo y la importancia que tiene. Y bueno, aprovechar también de despedirme de los profesores y quienes nos acompañaron el día de hoy. Agradecerle a todo el equipo de la UAP que nos permitió este semestre, en esta segunda temporada, desarrollar estos 8 webinars que fueron súper exitosos, que han sido muy bien recibidos por nuestro público. Y gracias a la Sole también ahí, que nos dio el apoyo para poder lanzarnos con esta locura. Así que, bueno, y a mi partner ahí, a Rodrigo, que me sigue siempre ahí las tallas para armar bien los webinars, hacerlo más livianito. Así que un abrazo grande a todos, muchas gracias, y bueno, nos encontramos yo creo el próximo semestre o a lo mejor es antes del próximo semestre, no sabemos. su webinar TAF. Sorpresa. Su webinar de verano. Claro, su summer Oye, webinar. En Guayabera. Eso en bikini, en Palmer. No, pero no ofrezcas bikini. En solerita, diga. Así que eso, un abrazo grande y muchas gracias por estar aquí. Que estén muy bien. Gracias, Chao, chiquillas. cuídense, un abrazo. Un abrazo, Leo, gracias. Besito, Rodrigo. Gracias. Chao, Chao, Gabriel, que estés Gracias a bien, todos. cuídate. Estamos viendo. Nos estamos viendo. Chao, chao. Vamos a dejar de grabar.